materia Pensamiento Filosófico Latinoamericano. Nos encontramos con el compañero José Eduardo Acuña para efectuar en la fase 2 que se trata del debate filosófico, el trabajo colaborativo consistente en elaborar un video respecto a dos fichas o documentos filosóficos de los que se nos han encomendado. Él tratará el tema con la titulación de la filosofía latinoamericana como la filosofía de la liberación, un diálogo con Enrique Dussel de Garza Saldívar, y el suscrito anotará sobre la modernidad, colonialidad, extractivismo y memoria biocultural en busca de los caminos perdidos de Agosto Patricia. En ese sentido, el texto que trabajé fue el de Patricia Agosto, el cual en términos generales nos alude a la colonización, digamos, del tipo eurocentrismo, de que lo latinoamericano es dejado en un segundo plano y se abarca el tema de la mujer y la naturaleza como víctimas de este proceso histórico, el cual se indica no ha sido superado y propugna por unas nuevas alternativas que lleven a una descolonización, despatriarcalización y descapitalización. En el texto se menciona de que el colonialismo se ha mantenido oculto a lo largo del tiempo, originado desde la llamada conquista. Se alude a que siempre ha sido este territorio considerado como un proveedor de recursos naturales, extractivismo, lo cual se ancló en el capitalismo y se ha mantenido a lo largo del tiempo la vulneración de, en términos generales, la mujer y la naturaleza como eh, personajes excluidos y que han sido sobrepuestos por parte del eurocentrismo y por parte, digamos, de los, del género masculino. Entonces, en este texto nos indica de que se deben de buscar nuevos caminos para que se le dé una dimensión a la cultura latinoamericana, eh, con sus valores y acumulados históricos como una cultura, digamos, emergente. En ese sentido se acude a las tradiciones indígenas y campesinas como los, digamos, cimientos de esa cultura emergente que propugna por la conservación de la vida. Tanto, digamos, la mujer como la naturaleza son los que proveen los recursos y se encargan de mantener la vida, digamos, la vitalidad del universo. También se hace alusión a que se debe de eh, iniciar a replantear el tema de que la cultura europea es digamos, la dominante, en el sentido de que lo demás es como secundario, como accesorio, como algo, digamos, de poca trascendencia, y dar un realce para que se permita como sobreposición cultural para crear algo propio y que ya se dé una dimensión em, importante a lo que, digamos, eh, ha construido a lo largo de los tiempos en estos territorios, que es una cultura que debe ser valorada y muy importante para la conservación de la humanidad en general. Ese es como en términos generales lo que nos alude el texto y le daría el paso al compañero Eduardo para que pues nos
refiere a lo que él indique y al final de pronto indicaré unos dos argumentos adicionales. Gracias. Muchas gracias, compañero Pablo. Pues sí, yo voy a tratar el texto de la filosofía latinoamericana como filosofía de la liberación de Garza Saldívar, que es un diálogo con Enrique Dussel. Pues básicamente él dice que la filosofía latinoamericana debe fundarse en una realidad física a partir del concepto de inteligencia sentiente, es decir, a partir de lo que uno siente y experimenta. Ello en oposición a la filosofía de la liberación que plantea Dussel, porque pues es una filosofía que él considera que depende mucho teóricamente de la modernidad europea, es decir, que está basada en varios autores como Levinas, etcétera, o sea, un fundamento europeo. Y si se va a criticar a Europa, pues no tiene sentido uno basarse netamente en planteamientos que vienen de Europa. Entonces, él propone es que la realidad física, digamos, sea el parámetro de estudio de una posición latinoamericana, más no que sea una posición, unas ideas más bien unos diálogos, pero fundamentados en ideas europeas. Entonces, él sostiene que la verdadera liberación y el diálogo intercultural solo son posibles si se parte de ese sentir. Insisto, sentir la realidad como una alteridad radical y prelingüística. ¿Por qué prelingüística? Porque él dice que lo primero siempre debe ser el sentir la realidad y luego ahí sí van a venir el lenguaje y las demás categorías que ya tienen un desarrollo europeo. Entonces él dice que para hacer filosofía latinoamericana debe ser basada en el sentir y no en el lenguaje o no, por ejemplo, en el tema dialógico de la Escuela de Frankfurt, no. Pues él propone que obviamente la crítica a la liberación se funda es en que se mantiene ese horizonte intelectual, lo que les decía, de Levinas, de Apple, de Marx, y pues eso no le permite independencia al pensamiento latinoamericano. Obviamente, pues la realidad, él dice que se expresa no a través de un lenguaje ni ética, que es en lo que se basa la filosofía de la liberación, a partir del excluido, del oprimido, del conquistado, sino que vuelve y dice a través del sentir de la realidad. Rechaza la idea que se fundamente en la ética y en el lenguaje, el pensamiento latinoamericano. Mm, claro, en ese sentido dice que la sociedad no es primariamente una comunidad de comunicación lingüística, sino un sistema de acciones físicas y esas acciones físicas con el otro, con la otra persona, con lo que diría la exterioridad, dirían otros autores, pues nos van a generar unas condiciones materiales que son las instancias y los recursos, pero las instancias es lo que nos insta o lo que nos mueve a actuar y los recursos son los medios para realizar la acción. O sea que uno está movido por el sentir de la realidad que nos da las instancias, que es lo que nos mueve a actuar y los recursos para ejercer cualquier tipo de acción. En oposición, insisto, al pensamiento, digamos, que basa estas relaciones primero en el lenguaje y luego en la comunicación dialógica. ¿Por qué? Porque esas son construcciones de la modernidad europea que él dice que deben estar por fuera del pensamiento latinoamericano, o sea, que no se puede fundarse en lo moderno para criticar lo moderno, sino que encuentra en ese sentir, a través de la inteligencia sentiente, que uno debe aprender la realidad y razonar de ella a partir del sentimiento y no de esas categorías ya prelingüísticas o lingüísticas o dialógicas. Eso es lo que dice más o menos el texto, esos son los argumentos principales y pues les agradezco también a ustedes compañeros y a mi compañero Pablo. Muchas gracias entonces. Tuve